¿Qué tal si vamos a la palabra de Dios? Hoy quiero hablarte acerca del reino de Dios. Es uno de los temas que me apasiona. Y Jesús dijo que tenemos que buscar antes que todas las cosas el reino de Dios. Vamos a ver Mateo capítulo 6, verso 33. Dice así la palabra de Dios. El Evangelio según San Mateo habla mucho del reino de Dios. Todos los evangelios, todas las diferentes visiones que tenemos del Evangelio, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, hablan del reino de Dios. Dice así, San Mateo en el capítulo 6, dice que no tenemos que afanarnos por las cosas que en realidad Dios quiere darnos, porque Dios cuando planeó nuestra vida, también planeó junto con nuestra vida la provisión necesaria. En Argentina hay un dicho que dice que cada niño nace con un pan debajo del brazo. Bueno, Jesús nos enseñó a pedir el pan nuestro de cada día. Hay algo en esto de que Dios prepara, su providencia tiene preparado lo que necesitamos. Pero claro, el pecado, la obra del enemigo, la duda, hacen un cortocircuito a ese fluido, y es por eso que Jesús nos invita a volver a buscar primero el reino de Dios. Él dice así: no se afanen diciendo qué vamos a comer o qué vamos a vestir. Dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Los gentiles, aquí Jesús hace referencia a gente que no tenía comunión con Dios, eran de otro reino del mundo. Ellos no miraban a Dios como su Padre, eran gentiles, eran gente que creían en el humanismo, ¿no? Un día hablaba con un señor y él le digo, ¿tú crees en Dios? Dice, no, yo creo en el humanismo. Y digo, qué triste debe ser creer en el ser humano. Sí, es cierto, amamos la humanidad, Dios ama la humanidad, pero el hombre no puede ser su propio Dios, porque no tenemos la fuerza de un Dios. Tenemos años, décadas, es más, si vivimos una centuria y un poco más, es limitado con lo que es Dios. Hay cosas que podemos hacer, que podemos descubrir. Dios nos dio capacidades, Dios le dio la capacidad al hombre de poder crear un avión, de poder crear una computadora. Mira, gracias a Dios, de poder crear ondas que nosotros no sabemos cómo llevan esta emisión desde aquí a Argentina, a México, a Portugal. Hay gente que me escribe de diferentes lugares que escucha estas emisiones. Yo no sé, Dios ha abierto esas capacidades, pero todavía necesitamos creer en Dios. Los gentiles buscaban las cosas, pero no buscaban a Dios. Jesús le dice, pero vuestro Padre Celestial. Déjame decirte en esta noche, tú y yo tenemos un Padre en los cielos. Tú y yo tenemos un Padre mucho más grande que nuestro Padre natural que colaboró con mamá para que tengamos existencia. El Padre nuestro, el Padre Celestial, dice, sabe que tenés necesidad de todas estas cosas. Punto número 1 en esta noche para alentarnos a creer. Dios ya sabe de lo que tú estás necesitando. A veces decimos, pero ¿cómo es posible que Dios no sepa que necesito ser sano? Él lo sabe. Y ya ha hecho provisión antes que tú pidas. La provisión está ahí. Pero ahí está la clave que vamos a descubrir en esta noche. ¿Dónde está todo lo que tiene Dios para mí? ¿En qué lugar? ¿En qué atmósfera? ¿En qué lugar yo puedo encontrar lo que Dios tiene para mí, aún la sanidad? Bueno, Jesús dijo, los gentiles, la gente que no tiene pacto ni alianza con Dios, buscan esas cosas, pero tu Padre Celestial sabe que tenés necesidad de todas estas cosas. Y aquí viene la clave, hermanos y hermanas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas te serán añadidas. Buscar primeramente el reino de Dios. Y esto me lleva a recordar una historia de un rey del pueblo de Dios que dice algo triste en la Biblia. Y enfermó ese rey de una enfermedad
y murió de la enfermedad porque en vez de buscar a Dios, buscó a los médicos. Piensa esto, yo no estoy en contra de la medicina, pero los médicos de aquel tiempo eran mucho menos entrenados que los de ahora, eran más como ciertos magos y brujos. Y la traducción sería, buscó a los magos y brujos, buscó al humanismo en vez de buscar a Dios, y dice el verso, y murió de la enfermedad que tenía. Ahora, hubo otro rey llamado Ezequías, que tuvo una enfermedad y que fue declarada proféticamente por el profeta Isaías, que lo viene a visitar un día y viene a la corte del rey y le dice, mira, Dios me ha dicho que vas a morir, así que arregla tu casa, arregla las cosas, porque te vas a morir. Imagínate, un profeta que era la voz de Dios trayendo la verdad, le dice, te vas a morir. Pobre rey, él no se podía salvar a sí mismo. ¿Saben lo que hizo el rey? Se fue a su cama, se tiró contra la pared y comenzó a hablar con el Padre Celestial. Y le dijo, Padre, mira que yo te he servido, mira que estoy en esta necesidad. Y bueno, para hacer la historia corta, Dios oyó la oración de ese rey, comparado con el otro, que en su enfermedad no buscó a Dios, y lo afirma la Biblia, no buscó a Dios, sino a los brujos de ese tiempo, y murió de la enfermedad que tenía. Bueno, Ezequías buscó a Dios. ¿Quieres saber cuál fue la respuesta? El profeta iba saliendo de la corte del rey, me imagino que estaría en una de las plazas del palacio, y Dios le habla a Isaías y le dice, oye, e Isaías dice, ¿qué pasa? Vuelve y dile a Ezequías que he oído su oración, y dile, te doy 15 años más. ¿Hay diferencia entre buscar a Dios y no? Claro que sí. A veces la diferencia está entre la vida y la muerte. Yo voy a los doctores, por supuesto. Yo oro por la medicina cuando me toca tomar medicina. Yo voy y me dicen, hay que hacer este análisis y yo lo hago. La semana pasada el médico me dijo, hay que hacer una tomografía. Le digo, perfecto, hágala. La otra vez me dijeron, hay que hacer una colonoscopía, hágala. Yo no tengo problema con los médicos, pero cuando yo voy al médico, o aún antes de ir al médico, yo busco el reino de Dios primero. ¿Por qué? Porque yo conozco la palabra de Dios. Y hay cosas que necesitamos que Dios actúe y nos ayude, aún con la ayuda de los profesionales. Así que la palabra de Dios dice aquí, busca primeramente. Y no significa que no hagas segundo lo demás. Hay gente que dice, no, yo busco el reino de Dios, no voy al médico. Te va a ir mal también, porque Dios puso la medicina también como una capacidad para aliviar el sufrimiento. Yo tengo varios amigos que son médicos y cada vez que puedo saludarles les mando y les digo a ellos, gracias por ser uno que alivia el sufrimiento de la gente. He trabajado con ellos, sé lo que estudian. Aquí en casa hemos recibido algunos jóvenes argentinos que están ahora trabajando aquí en Fresno y trabajan años y años para que pudiesen graduarse. Así que sabemos que Dios está usando a esos médicos, pero buscamos primeramente el reino de Dios. Hola, hermana María Luisa, la quiero mucho, siempre recuerdo al hermano José. Cuando tenemos fe en Dios sabemos que Él nos proveerá lo necesario, nos da paz, porque confiamos en su fidelidad. Qué lindas palabras, gracias hermana. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Bueno, en el reino de Dios, una de las cosas que no hay es escasez. Una de las cosas que en el reino de Dios no hay es escasez. Donde va Dios, hay provisión. Jesús lo mostró. Otra de las cosas que no hay en el reino de Dios es enfermedad. Dios no tiene enfermedades. En el reino de Dios no hay enfermedad. La enfermedad es de aquí. La enfermedad es producto de las cosas que el hombre hizo al separarse de Dios y toda la contaminación que hay, todas las fuerzas aún espirituales pero Dios no tiene enfermedad en su reino. Por eso en el reino de Dios, cuando vayamos ahí, hay vida eterna, no hay gérmenes, no hay bacterias, no hay cánceres, no hay tumores, no hay diabetes, no hay achaques. No, las enfermedades son de aquí.
Por eso cuando Jesús mandó a los discípulos a predicar la palabra de Dios, les dijo ciertas instrucciones. Cuando vayan a proclamar el reino de Dios, hagan esto. Vamos a escuchar Lucas capítulo 9, verso 1. Y Jesús, reuniendo a 12, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. ¿Sabías tú que la Biblia muestra que Jesús nunca enfermó a nadie? No hay un verso donde diga Jesús tocó a alguien y le dijo, aquí tienes esta enfermedad para que aprendas a obedecer a Dios. No. Jesús fue la manifestación de esa palabra que leímos en el Salmo 145. Dios es bueno para con todos. Jesús sanó, y a muchos de los que sanó Jesús eran gente que ni siquiera eran gente de Dios, eran gente canaanitas, gente de otros pueblos, gente de otras religiones, gente de otros imperios, y Jesús los sanó. ¿Por qué? Porque Jesús vino a mostrar el amor de Dios para todas las naciones. Entonces Jesús envió a los discípulos y le dijo, les doy poder sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar los enfermos. Está junto, nadie lo puede quitar. Jesús los envió a predicar el reino de Dios y a sanar los enfermos. ¿Por qué? Una de las señales de que el reino de Dios ha venido es que la enfermedad no puede estar. Dios no es compatible con la enfermedad. Dios no tiene enfermedades. Por eso tenemos que abrir nuestros ojos y quitar las ideas de que Dios enfermó al hermanito tal para mostrarle lo que es su reino. No, Dios no tiene enfermedades. Dios no enferma a las personas. Dios a través de Jesús sanó a los enfermos y por momentos sanó a todos los enfermos. Es más, la Biblia dice que aún los que le tocaban quedaban sanos. ¿Por qué? Jesús es la personificación del reino de Dios. Él es el reino de Dios cuando caminó en la tierra. El nombre de Jesús. Por eso cuando la gente tocaba a Jesús, la enfermedad se iba de ellos. Jesús tocó a la suegra de Pedro, que estaba en cama atormentada por una fiebre, y tocándola, dice una parte del Evangelio, la fiebre le dejó. ¡Wow! ¿Estás entendiendo que Jesús dice que primeramente, antes de desesperarnos por el reporte negativo, tenemos que buscar el reino de Dios? ¿Por qué? Tenemos que zambullirnos en la atmósfera en donde no hay enfermedad. Tenemos que dejar que nuestras vidas estén sumergidas en la presencia del Dios que hace huir las tinieblas. Y que si hace huir las tinieblas, hace huir las dolencias con su poder. Jesús es el mismo de ayer y de hoy. Él no ha cambiado. Y Jesús les dijo, vayan y prediquen el reino de Dios y sanen a los enfermos. Verso 6. Saliendo los discípulos, pasaban por todas las aldeas anunciando el reino, o el evangelio del reino, y sanando por todas partes. ¡Wow! ¡Wow! Imagínate que en este tiempo Dios nos levante, a ti y a mí, y a otros que crean en esto, y andemos por todas partes llevando el poder de Jesucristo, diciendo el reino de Dios se ha acercado, y sanando con el poder de su nombre. Eso es lo que ellos hicieron. Bueno, en Lucas capítulo 10, Dios, a través de Jesús, tuvo que llamar a otras personas. Ya 12 no eran suficientes. Llamó a 70 discípulos más para que vayan delante de él. Y los envió. Y les dijo lo siguiente. Vayan. Verso 9. Sanen los enfermos y díganles, el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Una vez más, las mismas instrucciones que les dio a los 12, Jesús les dio a los 70. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros, pastor? Es una afirmación que quiero abrir tus ojos en esta noche. Jesús dijo, vayan y prediquen el evangelio, anuncien el reino de Dios y la sanidad
va a estar con ustedes. Y bueno, en aquella gran comisión, como se llama el último capítulo de Marcos, y ya vamos a orar por las necesidades, Jesús le dijo en Marcos capítulo 16, verso 15, lo siguiente: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Recuerda que Jesús dijo que es el evangelio del reino de Dios, y Jesús es el reino de Dios. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, por su propia incredulidad será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Escucha esto, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Predicar el evangelio llama a que prediquemos la sanidad. Declarar el reino de Dios invita a que también declaremos el poder sanador de Jesucristo. Bueno, Jesús enseñaba, predicaba y sanaba. Te he dado un poquito de información en esta noche para que te animes a creer, para que te animes a pensar que Jesús es el reino de Dios. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. El nombre de Jesús es nombre de reino. El nombre de reino. Cuando llegó Pedro a la casa de Eneas, aquel discípulo, en Hechos 9, dice que este amado discípulo estuvo por 8 años con deseo de servir a Dios, pero estaba postrado en su cama. Pedro fue. Y no solamente fue a saludarlo, sino cuando entra al room, a la pieza, le dices: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. ¡Wow! Y dice que ese discípulo se levantó y comenzó con alegría a servir junto con ellos. 8 años, hasta que vino alguien que conocía el poder del reino de Dios. El reino de Dios estaba tan fuerte sobre Pedro, que dice que la gente ponía los enfermos para que aún la sombra de Pedro sanase los enfermos, como dice ese coro, ¿no? ¡Qué tremendo! Tú puedes tocar a Jesús en esta noche por medio de tu fe. Tu corazón no tiene límites, tu corazón puede tocar a Jesús. Tus palabras pueden decir: yo busco en esta noche primeramente el reino de Dios, y sé que ahí está mi sanidad. Vamos a orar. Damos gracias por la medicina, claro que sí. Damos gracias. Damos gracias por la ciencia. No, yo no soy uno de aquellos que dice la ciencia del diablo. No, la ciencia es buena. Pero hay que buscar a Dios primero. Y luego todo viene en línea. Padre, en esta noche venimos con suma gratitud, porque existe tu reino, Señor espiritual. Tu reino que domina sobre todo, Señor. El Salmo dice, Señor, que la gloria de tu reino, digamos, que hablemos de tu poder. Señor, en esta noche declaramos que tu poder está aquí con nosotros, ahí en la casa de cada amigo, cada amiga. Señor, venimos a declarar que buscamos primeramente tu reino en esta noche. Dile al Señor: Señor, busco primeramente el reino de Dios y tu justicia en esta noche. Dile otra vez: Padre, yo busco
primeramente tu reino y tu justicia en esta noche. Y dile, yo sé que tú sabes de que tengo necesidad antes que te pida. Y dile, por eso creo que la sanidad que yo deseo viene en camino. Oramos por ese dolor de cintura de mi hermana María. Padre, enviamos la palabra del reino que quite ese dolor y ella esté libre para servirte. Oramos, Señor, por ese joven Guadalupe Espinosa, Señor, que tú le ayudes, lo levantes. Como mi hermana Camila dijo el domingo, que sea un gran testimonio, aunque la familia pueda ver tu gloria por medio de la sanidad. Padre, en el nombre de Jesús, oramos en esta noche, tomando, Señor, abrazando tu presencia y recibiendo la fortaleza y la salud. En el nombre de Jesús. Amado, amada, sé sano en esta noche en el nombre de Jesús. El nombre de Jesús que tiene el reino, sé sano en su nombre, sé sana en su nombre. Recibe, agárralo, sé sano en esta noche. El poder del reino de Dios que se mueve en el nombre de Jesús te sana en esta noche. En el nombre de Jesús. Dios es bueno para con todos. Recibe tu sanidad. Tomamos autoridad, Señor, sobre esas fuerzas que enferman los cuerpos. Tomamos autoridad sobre esos espíritus inmundos, Señor, de las tinieblas que están derrotados en la cruz del Calvario. Atamos esas fuerzas. Señor, ordenamos que suelten esas vidas en el nombre de Jesús. Y declaramos sanidad, Señor. Sana, Señor. Tú levantas al caído, tú levantas a todos los oprimidos, Señor. Te damos gracias en esta noche. Toca, Señor, a aquellos que tienen problemas en sus ojos. Toca a aquellos que tienen problemas en sus huesos. Padre, que tu reino venga a esas coyunturas, Señor. Renueva huesos. Trae libertad, Señor, en el nombre de Jesús. Aquellos que están atravesando una enfermedad que el mundo llama incurable. Padre, mueve tu mano de sanidad en el nombre de Jesús. Abre los ojos de aquellos que tienen problemas para ver. Destapa oídos. Cambia corazones. Trae normalidad a esas vidas en el nombre de Jesús. Tomamos autoridad sobre ese espíritu de asma que bloquea el respirar. Quita tus sucias manos en el nombre de Jesús de Nazaret. Recibe en esta noche. Recibe en esta noche en el nombre de Jesús. El milagro más grande, amados, lo digo siempre, no es una provisión material, aunque yo creo y predico que Dios provee. Ni siquiera es la sanidad, aunque yo oro con devoción cada martes por sanidad y creo. El milagro más grande es nacer de nuevo a la familia de Dios. Es pasar de muerte a vida. Es de no tener esperanza al morir e ir a la perdición eterna, a tener la esperanza de vida eterna junto con el Padre bueno. Jesús hizo todo lo imposible para que tú solamente lo recibas en tu corazón con tu decisión personal y lo hagas tu Salvador. La eternidad es un lugar muy tenebroso sin Dios. Es un lugar muy feo y larguísimo de sufrimiento sin Dios. Pero con Dios la eternidad es vida abundante para siempre. Te invito a que recibas a Jesús en tu corazón, que sueltes tu fe y digas estas palabras conmigo. Ponle todo el sentido y suelta tu fe diciendo: Padre, en el nombre de Jesús, creo que Jesucristo es el Señor. Creo que Él murió en la cruz y resucitó al tercer día de entre los muertos. Dile a Jesús: Jesús, hago mi decisión personal de creer en ti.
entra en mi corazón. Dile, te doy mi corazón, Jesús, para que tú lo transformes y me des vida nueva. Te invito, Señor, y te recibo como mi Salvador personal ahora. Que se cumpla tu palabra. Que aquel que está en Cristo una nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron y mi vida se echa nueva. Anota mi nombre en el libro de la vida para esa vida eterna preciosa. Y llévame de tu mano, Señor, a caminar una nueva vida en confianza y en amor. Una vida que jamás imaginé. Gracias, Señor, por la fe en Jesucristo y su obra, que creo, me declaro un hijo de Dios. Soy salvo ahora por creer en Jesucristo. Amén y amén. Amados, hiciste esta oración. Hay gozo en Dios porque Él ha oído tus palabras y hay un espíritu nuevo dentro de ti. Si hoy mueres, si hoy es tu último día en esta tierra, tú tienes asegurada tu morada en la preciosa presencia de Dios para siempre. Has pasado de muerte a vida. Busca un lugar donde se predica la palabra de Dios y lee la Biblia para conocer de lo que te pertenece. Gloria a Dios. Bueno, una vez más, gracias por haberte conectado. Te espero el próximo martes. Gracias por ser un partner generoso. Tu semilla nos ayuda muchísimo. Gracias por tu oración. Recuerda, busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas posibles, imposibles, de provisiones, de provisiones materiales, de sanidad, de paz en tu hogar, de progreso, te serán añadidas. Habla de la gloria de Dios y de su reino. Habla de su poder. Dios te ama. Tú eres especial y Dios te ama y nosotros también. Ten unas buenas noches.